todos los jueves contamos con la participación de Carlos Fumero, que nos está esperando en esta mañana. ¿Qué tal estás, Carlos? Buenos días y bienvenido. Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo se me oye? Se te oye alto y claro, se te oye genial. Qué bueno, me alegro un montón. Disculparme que hoy se me oye la voz todavía tocada, pero vengo de haber, todavía estoy confinado porque dimos positivo toda mi familia en el COVID. Tengo 2 niños pequeños y mira que yo estoy vacunado, mi esposa también, y es que la vacuna no es el remedio para que no lleguemos a estar infectados. De hecho, estando vacunados podemos estar infectados. Sí es cierto de que lo que la vacuna proporciona es que esto no sea algo tan grave. Pero nos encontramos ya al 90%, ha sido unos días difíciles, pero estoy súper motivado, súper contento, porque hemos podido también en este tiempo dedicarnos a pensar más en la vida, en el sufrimiento de otras personas y lo importante que es tener una correcta y buena mentalidad en cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, ya sea en salud o en enfermedad. Tenemos que tener la clase de mentalidad que nos va a ayudar a poder extendernos, crecer y madurar en esta vida. Y es de eso de lo que quiero hablar, de las mentalidades. Y quiero que en los siguientes capítulos de esta serie de Laboratorio de Pensamientos podamos ir analizando distintas mentalidades. Bueno, ¿y qué es esto de una mentalidad? Bueno, una mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que acaban conformando nuestro modo de pensar, de enjuiciar la realidad y de actuar de forma individual o colectiva. Por lo tanto, una mentalidad es ese conjunto de ideas, creencias que nos hacen pensar de una manera determinada y, por lo tanto, actuar en consecuencia a ese pensamiento, a esa forma o sistema de creencias. Y hay un ejemplo clásico. Se suele escuchar muchas veces que hay personas que tienen una mentalidad de pobreza y otras personas que, sin embargo, tienen una mentalidad de abundancia. ¿Y qué significa? Puedo dar algunos ejemplos de características de un modelo de creencia de alguien que es pobre. Y la pobreza no tiene que ver simplemente con no tener recursos económicos, sino que el problema está en que mi forma, ese conjunto de pensamientos, ideas y creencias me hacen cada vez más pobre. Y me hacen cada vez más pobre en todos los sentidos. Y no estamos hablando solamente en términos financieros. Me hace ser pobre en mis relaciones interpersonales, pobre en mi vida emocional, pobre en mi vida espiritual. Una mentalidad de pobreza al final me hace ser pobre porque me lleva y me conduce a expresar esa realidad. Sin embargo, si tenemos una mentalidad de abundancia, vamos a acabar viendo oportunidades y vamos a ir alineando nuestra vida precisamente hacia aquellas cosas que potencian, que hacen que las cosas abunden en todos los sentidos. Y no estoy hablando ni limitándome ahora a cosas que tienen que ver con el dinero, temas económicos. De hecho, la Biblia habla muchas veces que hay personas que son pobres, ¿no? Pobres en su manera de vivir. Sin embargo, hay otras personas que acaban entendiendo de que hay una forma también de vivir y Jesús ofrecía una vida abundante. Y precisamente esa vida abundante es tener una clase de pensamiento, un conjunto de creencias que nos llevan a experimentar esa abundancia en todos los sentidos. Entonces quiero que vayamos viendo en estos siguientes programas los distintos tipos de mentalidades. Vamos a recorrer, por así decirlo, una lista de esas mentalidades y quiero simplemente mencionarlas porque seguro que algunas de estas te van a interesar, ¿no? Vamos a ver lo que es la mentalidad de alguien que es un pensador, la mentalidad de los pensamientos controlados, la mentalidad de las palabras,
la mentalidad de las emociones controladas, la mentalidad del perdón, la mentalidad de la felicidad, la mentalidad del tiempo, la mentalidad de lo posible, la mentalidad de la gratitud, la mentalidad de la comunidad, la mentalidad del apoyo, la mentalidad del estrés saludable, la mentalidad de las expectativas, la mentalidad de la fuerza de la voluntad y, por último, la mentalidad espiritual. Ese conjunto de creencias y cuál debería ser nuestra propuesta. Y quiero dejar por si alguien puede reconocer, ¿no? Ya que hemos usado el ejemplo de una mentalidad de pobreza o una de abundancia, vamos a ver algunas características de esa mentalidad de pobreza. Suelen ser personas que culpan de sus problemas a otros. Suelen buscar siempre un chivo expiatorio porque no asumen responsabilidad. Suelen ser personas que tampoco creen en sí mismas, se infravaloran. Y son personas que no están dispuestas a aprender, o sea, son poco enseñables. También suelen ser personas con una falta de perseverancia. Esto es algo característico en esta mentalidad de pobreza. Indisciplina en todos los sentidos, también en lo financiero. No son personas que hacen presupuestos, que asignan una tarea a su propio dinero. Van viviendo como el día a día sin planificar. El deseo de hacerse rico de forma fácil y rápidamente. Suelen ser también este tipo de personas que tienen una mentalidad de pobreza pensando que tienen que hacer algo que no cueste, no les gusta el sacrificio o ese tipo de palabras que tienen que ver con esfuerzo. Son personas que suelen estar mal acompañadas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Son personas que suelen tener miedo y reaccionan mucho ante el miedo. No tener objetivos tampoco ambiciosos o de desarrollo, de superación. Suelen ser personas avariciosas, codiciosas. También personas ignorantes. También ignorantes de sus propias ideas. Son personas que no tienen una creatividad o un pensamiento creativo propio y acaban intentando copiar o plagiar las ideas de otro. También suelen ser personas con una falta de concentración y, en último lugar, son personas que nunca buscan ayuda. Bueno, estas son las características generales, no vamos a decir, vamos a ser tampoco dogmáticos, pero suelen ser características. Una vez escuché el ejemplo de una persona que le tocó la lotería. Creo que fueron como 3 millones de dólares, esto fue en Estados Unidos, le tocó la lotería, y esta persona era una persona que tenía una mentalidad de pobreza. ¿Por qué? Porque al cabo de 2 años, todo ese dinero que él tenía lo acabó perdiendo, lo acabó malgastando. ¿Y sabéis cómo se quedó? Se quedó en la misma condición como cuando empezó. En una mentalidad de pobreza le llevó a volver otra vez, aunque se hizo rico momentáneamente, volvió a su estado de pobreza porque no supo cómo gestionar y administrar lo que tenía. Y es interesante, ¿no? Porque hay casos y ejemplos de personas que tienen una mentalidad de abundancia y de riqueza que de repente lo han perdido todo por alguna mala operación, por alguna circunstancia, y sin embargo, al cabo de 3, 4 años vuelven a recuperar aquello que han perdido y se vuelven a posicionar. O sea, alguien que es rico se hace pobre, lo más probable es que en función a su mentalidad vuelva otra vez a adquirir bienes y posesiones porque sabe invertir, sabe trabajar, sabe arriesgarse, sabe esforzarse, etcétera, etcétera. Esto me parece llamativo. No he usado el ejemplo financiero porque es algo que se usa mucho hoy día o se focaliza mucho porque somos personas, al menos con muchos intereses materiales, que deberíamos de dejar de prestar tanta atención a lo material y preocuparnos de las verdaderas riquezas interiores del alma y del espíritu. Así que quiero que vayas preparando tu corazón, tu mente, para los siguientes capítulos. El siguiente capítulo
que vamos a hablar y vamos a profundizar sobre los distintos tipos de mentalidades y cómo podemos tener una que sea operativa y que nos ayude a crecer, a ser nuestra mejor versión y a parecernos cada día un poquito más a nuestro modelo Jesucristo, el hombre perfecto y Dios que se hizo hombre para revelarnos cómo el hombre ha de ser para parecerse a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, te muestre su favor y te dé su paz. Recuerda estas palabras de Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice de que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en esto pensad. Un pensamiento dirigido a todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Hasta el siguiente programa, te habló Carlos Fumero en el Laboratorio de Pensamientos.